Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos de nueva cuenta con un artista seleccionado y que obtuvo un premio de adquisición de la Primer Bienal de Arte Contemporáneo. Él es Rubén Méndez, es un artista que tiene una trayectoria increíble, que tiene mucho tiempo como creador y también en lo que es el ámbito del arte, como curador, como museógrafo. Bienvenido, Rubén, ¿cómo estás? Bien, bien. Aquí andamos. Buenas tardes a todos. Me voy a permitir leer una semblanza, repito, muy cortita. Son muy pocos renglones que no tienen nada que ver con la trayectoria de Rubén, pero bueno, es para más o menos se puedan dar una idea de su trayectoria. ¿Me lo permites, Rubén? Claro que sí, Oscar, adelante. Rubén Méndez Ramos vive en Guadalajara, en donde nació en 1960. Su interés plástico transita por la búsqueda de analogías. Los elementos a los que recurre siempre provienen de la cultura popular, la historia del arte y la publicidad. Ha realizado curadurías, montajes, producciones y diseños museográficos. Trabajó en el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara, en el Foro Internacional de Teoría del Arte Contemporáneo, FITAC, en la Comisión de Planeación del PECDA, Jalisco, y en el Instituto Cultural Cabañas. Actualmente es museógrafo de la misma institución. Ha impartido cursos sobre historia del arte, museografía y museología. Fue parte del equipo de filmación de film de Tripas Corazón. Participó en el libro Guadalajara, una geografía particular, reseñas de arte contemporáneo en los 90s. Y como artista expuesto en Atenas, La Habana, Lima, Los Ángeles, Nueva York y Zúrich. Como les comento, es una semblanza muy resumida y para no leer todo, nos gustaría más de viva voz que Rubén nos pudiera platicar un poquito sobre su quehacer en el arte. Sabemos que eres uno de los artistas de la renovación del arte en Jalisco, que como lo mencionó, has hecho proyectos de curaduría, de museografía, como artista plástico. Y levemente nos gustaría que nos pudieras platicar qué significa para ti ser parte de toda esta renovación del arte en Jalisco. De entrada es algo que definitivamente sucede hoy en día porque en el momento en el que sucedió en los 90 yo no estaba pensando quiero ser parte de un nuevo proyecto plástico, no solamente en Jalisco, sino que Jalisco tuvo y sigue teniendo personalidades muy importantes en el mundo del arte. Está Carlos Achida y todos sus hermanos, el taller de gobelinos, el taller de cerámica Suro, el Patricia Arpenel, como gente que ha incidido de manera muy contundente en el arte contemporáneo de los 90s y como consecuencia de todo lo que sucede después y del cual yo he sido partícipe de manera colateral, pues trabajando y colaborando con mucha de esta gente e incluso siendo amigos pues de muchos de ellos. Me tocó en el FITAC cuando Guillermo Santamarina vino a la ciudad de Guadalajara ser parte de su equipo del primer y segundo FITAC, no recuerdo, en los 90s, en medio pues de una serie de condiciones que en ese momento uno apenas percibía y que era y que después se revelan pues sí lo entendía uno como algo nuevo que estaba aconteciendo, pero tampoco no percibía uno la trascendencia histórica de ese momento. Gente en México como es la generación Chiclemoscas que después se convierte en otra cosa, pero por ahí está la panadería, los Quiñones, gente que hoy en día es muy relevante no solamente en el mundo del arte en México, sino en el mundo, pues. Excelente, Rubén. Abordando un poquito la experiencia que tienes bueno, entiendo que desde 2015 colaboras con el Museo Cabañas. Me comentabas fuera del aire que en el primer periodo fuiste director de curaduría y ahora eres director de museografía.
Y entiendo, bueno, en algunos artículos que estuve leyendo acerca de este tema, se comentaba sobre una de las tareas que se te encomendó en ese momento era crear un acervo de una nueva colección o una renovación de la colección del Museo Cabañas. Esta pregunta te la hago porque tu obra, Ingrediente Invisible, que en un momento más vamos a mostrar, es una de las obras que obtuvo el premio de adquisición y es parte de la primera colección de arte contemporáneo de la ciudad de León. Entonces, con esa experiencia que tuviste, ¿qué tan importante es para una institución como lo somos nosotros, el Instituto Cultural de León, tener una exposición, una colección de arte contemporáneo? Primero con tu experiencia y después como artista, ¿qué significa para ti formar parte de esta colección? Bueno, de entrada, cuando a mí se me encomendó esa tarea, no solamente fui el único, hay que decir, porque aparte lo hemos platicado mucho Mónica Shira y yo, y en realidad después de tanta polémica y tantas cosas que sucedieron alrededor de la selección de artistas, del pago, del costo, la verdad nos sentimos muy orgullosos de esa colección y creo que es una de las tareas importantes de todas las instituciones, incrementar el acervo. Claro que vas aprendiendo y vas entendiendo una serie de condiciones que se deben de dar para llevar a cabo esto. Para mí fue una experiencia de la cual quiero decir, estoy muy orgulloso y sobreviví, que es otra, porque fue como muy fuerte todo lo que, sobre todo el asunto de los medios, pues todo lo que sucedió y aconteció alrededor de ello. Sin embargo, ahí está la colección, existen lecturas, hay gente muy importante que de ninguna otra manera hubiera sucedido. También se quedaron muchos en el camino. Esto, pero hay gente como muy importante en términos de visibilidad en el mundo del arte contemporáneo, pero también yo quiero entender que también ahí se llenaron huecos y hay históricos y también hay gente muy relevante en términos de la importancia de su trabajo dentro de la plástica local. Y eso es un asunto muy complicado a veces de decidir y de cómo entender cómo debe de suceder esto. Sin embargo, creo que lo que nosotros hicimos fue, entre comillas, porque uno tiene la experiencia de haber revisado las colecciones, por ejemplo, la que tiene Cabañas, que tiene varias, te lo prometo que no es una cosa que yo esté diciendo como mentira, pero el origen de muchas de estas piezas se desconoce, es una información que está refundida en el olvido y en la falta de entendimiento de cuál era la importancia de entender el, el, el origen de todo esto que sucedió. Estar en una colección, bueno, yo había tenido una adquisición de una colección pública que estoy en la colección del Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara, que también fue una colección que se formó en los 90 y estar en la colección de la Bienal Barco, me parece de verdad, no quiero sonar a exceso de entusiasmo, pero me parece un privilegio y un y, y un gusto, pues, o sea, que es un proyecto como Barco que está dedicado a una zona geográfica de México que se deslinda del centralismo que apabulla históricamente a este país y que le dé un primer lugar a un artista que yo creo que de entrada es muy importante que es Antonio Tunal. Me parece que vamos bien todos en conjunto por este camino. Excelente, Rubén, muchísimas gracias. Me interesaba mucho tu opinión, tanto como curador, como gestor cultural y tanto como artista, y muchas gracias.
Rubén, bueno, para nuestro auditorio, comentarles que la pieza que vamos a mostrar en este momento es una de las piezas que fueron adquiridas y una de ellas es de tu autoría. Entonces, la voy a poner. Esta que voy a poner no déjame, perdóname, porque se me movió por acá. Perdóname, Rubén, es que No, no te apures. me cerró la ventana por alguna razón y no quiero poner otra porque quiero poner específicamente esta. Aquí está. Es que participaste con dos piezas, ¿verdad, Rubén? Sí, Una es... pero no participé. En realidad propuse 2 piezas, pero se quedó solamente una. Así es. Que es Ingrediente Invisible. Así es. Que es la pieza que vamos a ver en este momento. Pero antes de que nos puedas platicar tú, Rubén, a mí me gustaría decirle a la gente que está viendo que en vivo se ve increíble, ¿sí? La fotografía en las esquinas y todo lo que son los perfiles del marco de la pieza está hecha con pintura, es hoja de oro, ¿verdad? Es hoja de oro, sí. Hoja de oro que aquí no se aprecia. Entonces, por eso quiero hacer hincapié en ello. Y bueno, que nos platiques un poquito sobre tu pieza. Bueno, me gustaría antes, Rubén, si me lo permites, explicar Sí. un poquito de la influencia que tienes en la mayoría de tu obra, de tus piezas, que viene mucho del suprematismo ruso. Y también hablar un poquito, eso sí me gustaría que nos pudieras compartir, y decirle a nuestro público que hace unos meses precisamente tuvimos una exposición individual tuya en la Galería Jesús Gallardo, Sí. lo cual me permitió conocer un poquito mejor tu obra. Y vi mucho, además de esta, digamos, vanguardia que empieza en 1900 en Rusia, vi también muchos discursos que tienen que ver con lo cabalístico y con lo místico. Estas características, ¿las retomas tú desde un inicio en tu obra o es en esta exposición que vimos, curada por Mónica Shira precisamente, que es una característica de ella? No, en la vida uno va deambulando por muchas condiciones y creo que, digo, yo siendo muy joven tuve un acercamiento, por decir así, porque no puedo hablar de una formación que estaba más ligada pues a los preceptos políticos marxistas, leninistas, sin tocar profundidad, porque siempre la condición, digo, uno viene también de una sociedad judeocristiana y todo esto son serie de conceptos que son muy determinantes, de repente uno se vuelve permeable, entonces aunque uno tenga atracción por ciertas cosas, también las repele por ciertas ideologías, por ciertos conceptos que están ligados a la vida, también nos repele. Entonces, yo sí participé, estuve cercano a mucha gente. Y entonces, todo mi trabajo está ligado al inicio a una serie de conceptos que son totalmente figurativos. Conforme pasa el tiempo y la vida va encauzando las emociones y las ideas de uno, pues va encontrando otros elementos que enriquecen el panorama
Y uno se debate, creo, no sé si todo el mundo, yo sí me debato en términos creativos, en como una multiplicidad de personalidades que todo el tiempo y más en esta última etapa estoy tratando de, no de fusionar, pero sí de darle salida a todas sin que me cause un conflicto. Entonces, seguramente en la exposición de la que tú hablas, ves pintura muy figurativa, con guiños hacia todos estos conceptos eh, abstractos y ligados quizás al concepto ruso, o la implementación de la idea de la teosofía rusa, pero también un poquito más mundano a la idea de la abstracción postpictórica y todo lo que enarbola Clement Greenberg, que también hay que tener, o también de repente uno toma cierta distancia para no caer en este doctrinamiento total, pero esta idea de la pintura como un concepto de verdad en términos de sus dimensiones. Es decir, todo esto que recae obviamente en la pintura, en la abstracción postpictórica y que habla de forma y color. Y de la forma y color también se deriva el, los conceptos teosóficos de trastocar elementos que se liguen a una cuestión espiritual desde el punto de vista visual y como una intención, porque estamos hablando, y va a sonar como medio pasado de lanza, pero porque son cuestiones que nada más podemos percibirlas con nuestra condición humana, que es muy limitada. Y eso está plasmado en una serie de pinturas que, como la que no fue seleccionada, van hacia un conjunto de obras que son esa, por ejemplo, que son pinturas negras y con un elemento siempre de color y del uso del dorado como una cuestión de ligarla también. Sí, hay que recordar que yo trabajo mucho con la obra de Geritz, entonces hay una relación intrínseca y además, bueno, la parte de la colección de Orozco que tiene también una tendencia, aunque, aunque no sea tan visible, hacia una cuestión espiritual y, y la exaltación pues del espíritu humano está de fondo en todo esto, con toda la crudeza que implica la realidad y la violencia. Entonces, este trabajo está realizado en esos términos. El cuadro el de la selección, a mí me parece una muy acertada selección y me da mucho gusto que esté en la colección. Eh, es un cuadro que se puede, eh, me decía Mónica en algún momento que cómo lo podamos colgar. En realidad se puede colgar de todos los lados, menos de espalda. Pero, porque si te fijas, tiene 4 triángulos y en realidad voy a revelar algo que también, pero el ingrediente secreto es que si unimos los 4 extremos del dorado, en realidad vuelve a formar un rectángulo, como si fuera una X, y esa es la parte que no vemos, porque hay una parte de la vida que sí vemos, pero luego hay otra que no, y que nos toca nada más insinuarla o pensarla o considerarla como, como en nuestro trabajo
insisto, pues es un reflejo muy limitado de lo que no se puede representar. No me hagan caso. Excelente, Rubén. No, no, no. De verdad que muy enriquecedor todo esto que mencionas. Yo tengo más preguntas, pero no tienen que ver mucho con esta pieza. A lo mejor en algún momento podré hacértelas. Ya nos mencionaste lo del ingrediente secreto. Bueno, ahora, ¿en qué proyectos estás trabajando? Además, bueno, de estar en el Cabañas, en la cuestión plástica, tú como artista plástico, ¿tienes algún proyecto en puerta este año que nos pudieras compartir? Me tiene muy... No quiero adelantarlo porque hoy en día la condición de la pandemia nos ha también revelado que todo es susceptible de cambio y, y toda nuestra realidad o toda nuestra condición está suspendida Claro. de unos alfileritos. Entonces, estoy trabajando un proyecto muy amplio que es un recuento, no quiero decir una retrospectiva, porque no sé qué va a suceder en un espacio importante, que obviamente no es el Cabañas, en Guadalajara, y que implica mucho trabajo, y es para el 2022, y entonces estoy trabajando en ese proyecto con un equipo que ya que me dejen revelarlo, lo diré, es lo que me tiene en estos días muy entretenido, porque, porque torpemente nunca hice un registro de dónde estaba mucho de lo que he hecho en mi vida como creador. Entonces hay que hacer un recuento, hay que retomar imágenes. Hacer Es llamadas a los mucho amigos también. hacer, sí, es una chamba muy grande. Por suerte hay tiempo y en eso estoy. Va a suceder en el 2022 y yo sigo trabajando series, unas que son figurativas, otras que son abstractas y en una constante idea de ver cómo en algún momento estas series se hacen amigas y se encuentran de una manera ya sea, no sé, violenta o amable, pero que se encuentren. Entonces, no sé qué va a pasar. Ni cómo hay ideas de cómo lograrlo, cómo trasladar esto también a elementos más físicos, a elementos más juguetones que a veces también meterse también en procesos creativos tan no te permite, no te da chance de ser un poquito más libre y relajado. Entonces, en eso estamos, que suceda lo que tenga que suceder, siempre en términos de no, de echar nada más el interés entre comillas, por el arte, porque si sucede un premio de adquisición como el que está sucediendo ahora, pues no voy a decirles, no, no se los vendo porque me interesa. Es otro, ¿no? Digo que suceda lo que tenga que suceder, pero prioridad siempre va a ser la libertad creativa y el arte como un principio y como un paradigma. Me hace muy interesante, Rubén, porque bueno, tú como en tu formación, como comentábamos, también eres curador, eres museógrafo, entonces retrospectiva que me estás comentando, perdón, de obras figurativas y obras abstractas, pues para ti va a ser algo muy divertido, como es muy emocionante, que tú mismo, con estos conocimientos que tienes, logres que dialoguen las obras, ¿no? Digo, seguramente como me comentas, tienes un equipo atrás de ti, pero se me hace muy interesante tú como persona que puedas tener una visión y estar produciendo obras, tanto figurativas como abstractas al mismo tiempo, me parece una cosa no nada fácil y que seguramente tendrás mucho éxito.
y ojalá nos puedas compartir pronto cuando tengas ya algunas noticias al respecto. Sí, Nos no esperemos. estoy inventando el hilo negro, digo, hay artistas que obviamente trascienden lo figurativo y al final de su época se van convirtiendo en artistas más sintéticos o quizás viceversa, ¿no? Ahorita no me cae a la memoria algo así, pero luego hay quien lo vive en todo su trabajo, ¿no? Está Gerard Richter que te presenta tanto una pieza, él se va a los extremos, una pieza increíblemente bella, hiperrealista, y luego te presenta unas piezas monumentales, abstractas, también increíbles. Y creo que cuando uno lo asume como como una pulsión natural y lo entiende y trata de resolverlo, es lo que, a fin de cuentas, lo que vale y la obra lo transmite. Estoy hablando con un montón de clichés, pero a veces esa es la realidad, pues, o sea. Claro. Y sí, Perfecto. el equipo que yo no tengo un equipo atrás de mí, en realidad el equipo me capturó y es gente talentosísima que está bien padre y yo me dejo guiar porque muchos son muy jóvenes y muchos más talentosos y mi pregunta es ¿por qué yo? Si hay más gente más con pues más talentosa, pero como ahora estoy en la etapa de no cuestionar mucho, entonces dije, denle, vámonos, ¿cómo va? Seguramente va a ser un éxito, Rubén. Muchas gracias. Yo, por mi parte, sería todo. No sé si tengas algo más que agregar. Y por supuesto, lo que nos importa mucho es que tú vengas a ver la pieza, Rubén. Que yo sepa, no has venido y nos gustaría mucho contar con tu presencia. No, pero me voy a dar una vuelta. Tengo, tengo intereses familiares hoy en día en San Juan y estamos a una horita, creo. Está cerquita, sí. Entonces está, y además venden muy buenos zapatos por ahí Ah, también. muy bien, pues por acá te esperamos. Muy Y, bien. y muchísimas gracias por tu espacio, por el tiempo y por esta charla No, tan enriquecedora. y, y felicidades por el proyecto. Mi deseo es que continúe y que se vean beneficiados ustedes y seguramente también muchos más artistas. La comunidad de León, que es muy próspera, y pues adelante. Felicidades. Muchas gracias por tus buenos deseos, Rubén. Y bueno, nos despedimos. Muchas gracias a todos. Recuerden que estamos abiertos de martes a sábado de 11 a 5 de la tarde. Los esperamos. Hasta luego, Rubén. Gracias. Que estés bien. Hasta luego, Oscar.